El desarrollo moral y la culpabilidad, modelos conceptuales y aplicación empírica. Un ensayo de María Teresa García Domínguez. Introducción. El tema de la moralidad ha ocupado a los filósofos y también a los psicólogos, quienes a través de estudios empíricos han tratado de definir en qué consiste la moral. Es el caso, entre otros, de Kant, Durkheim, Piaget, y se destacan el concepto de regla y respeto por la misma, o de Mill y Dewey, que identifican la moral con una consideración de las consecuencias para el bienestar de otros, mientras que Rawls y Kohlberg identifican la moral con la justicia. Freud y la escuela psicoanalítica sostienen que la conciencia moral es la percepción interna de la repulsa a determinados actos manifestada por el sentimiento de culpabilidad. En este momento se debate si lo moral se puede definir en términos de justicia, de igualdad, de universalidad, o si por el contrario lo moral ha de ser definido en términos de responsabilidad, de lo singular, de lo personal, de la empatía, del cuidado, si se trata de estilos o de sistemas totalmente diferenciados de moral. Gracias al tratamiento científico de los problemas éticos, se ha logrado una mayor comprensión del tema de la responsabilidad moral y actualmente estamos en mayor disposición de comprender el comportamiento ajeno y de calibrar el grado de culpabilidad de una acción. Las investigaciones sobre la génesis de la conciencia moral se iniciaron a comienzos del siglo XX y actualmente podemos decir que vuelven a cobrar vigencia tras los trabajos de Piaget y fundamentalmente tras la divulgación de los estudios recientes de Kohlberg y la polémica surgida en torno al cognitivismo moral. En nuestro país esto es evidente si tenemos en cuenta los estudios psicosociológicos sobre el tema de la moralidad, además de las distintas investigaciones llevadas a cabo por varias universidades españolas o congresos en los que se aborda desde una perspectiva interdisciplinar el tema de la moralidad y los valores, así como publicaciones y tesis doctorales que sobre este tema cada vez son más abundantes, como iremos constatando en el desarrollo de estas páginas. Podemos distinguir dos concepciones claramente diferenciadas en la reciente tradición psicológica: la que considera el desarrollo moral como proceso de internalización de las normas y prohibiciones socialmente sancionadas, llevada a cabo por neoconductistas teóricos del aprendizaje social y psicoanalistas que consideran que el niño va haciendo suyas las normas progresivamente a través de las influencias de los padres, y la posición constructivista que concibe el progreso moral como la elaboración de juicios universales sobre lo bueno y lo malo. Este enfoque sostiene que el desarrollo moral consiste
en la adquisición de principios autónomos de justicia, fruto de la cooperación social, del respeto a los derechos de los otros y de la solidaridad. Los métodos de investigación empleados por estas corrientes son diferentes. En la tradición neoconductista, una de las técnicas experimentales utilizadas en la de los juguetes prohibidos. La conducta del niño es observada comprobándose la cantidad de transgresiones que realiza durante ese tiempo al tocar o jugar con juguetes prohibidos. De esta manera se comprueba la aceptación o transgresión de las normas o instrucciones que el experimentador ha tratado que se cumplan. En el enfoque cognitivo estructural, el método más empleado son los juicios sobre situaciones hipotéticas presentados en forma de historias. En el caso de Colbert, Piaget consideraba la moralidad del niño en su propio contexto social junto con el estudio de la mentira. Hace un amplio uso de la presentación de historias para comprobar el cambio que se produce en el juicio moral del niño y el grado de culpabilidad. Respecto a los temas que abordan las teorías del aprendizaje, se han orientado hacia el estudio de la conducta abierta, las transgresiones concretas, la resistencia a la tentación y la conducta prosocial, mientras que el modelo cognitivo evolutivo ha centrado en el juicio moral. Últimamente se han producido intentos de aproximación. Los conductistas han comprobado experimentalmente la contribución de los procesos cognitivos en el aprendizaje de la conducta moral y han dirigido sus estudios a explorar la incidencia del conocimiento, estudiando cada vez más el juicio moral en el niño en el marco de su comportamiento en situaciones sociales de la vida diaria. Sin embargo, las relaciones entre el conocimiento y la acción continúan siendo una de las cuestiones menos claras y más controvertidas en el campo del desarrollo moral. En cuanto a los problemas que se plantean, las investigaciones empíricas de los teóricos del aprendizaje presentan en su conjunto una débil asociación entre la conducta moral abierta y las medidas cognitivas sobre el juicio moral, pero en los últimos años se ha producido una cierta corrección y matización de estos planteamientos. La posición de Colbert es que el desarrollo moral es un proceso unitario en el que ciertas variables internas predicen el comportamiento moral. La influencia situacional es, sin embargo, mayor en el nivel preconvencional que en los niveles superiores, y la mayoría de las investigaciones han confirmado la secuencia evolutiva que se produce a lo largo de las diferentes dimensiones que configuran el juicio moral. En la investigación de Piaget, estas dimensiones incluyen el paso de la responsabilidad objetiva, en la que se tienen en cuenta solo las consecuencias, a la consideración de intenciones y motivos que supone la responsabilidad subjetiva, de la sanción expiatoria a la reciprocidad, de la justicia inmanente a la justicia basada en la realidad. Colbert, a través de estudios transculturales, indica que la secuencia de los estadios no se ve significativamente afectada por las distintas concepciones
sociales y religiosas, no occidentales o primitivas. Lo único que cambia es el contenido de las respuestas y la velocidad del desarrollo. A través de estas páginas voy a ir analizando las aportaciones de los principales psicólogos morales, las críticas que han recibido y que han servido para realizar nuevas investigaciones sobre el desarrollo moral y que en nuestro caso han constituido el marco teórico para encuadrar el universo moral de los jóvenes y su grado de madurez. La primera parte de mi trabajo se va a centrar en examinar de forma expositiva las principales teorías sobre el desarrollo moral, la teoría psicoanalítica, la teoría cognitivo-evolutiva, la teoría de socialización y la teoría de la acción comunicativa, de la ética discursiva. En el enfoque cognitivo-evolutivo de la moral, tiene como figura clave a Piaget, 1932, pero también son importantes J.M. Baldwin, 1906, Boll, 1969, J. Dewey y J.H. Tufts, 1932, Herbert Hunt y Schroeder, 1961, Hobhouse, 1906, Colbert, 1964, McDougall, 1988, J.G.H. Mead, 1934. Las características comunes es el uso de concepto de estadio y la noción de reorganización secuencial relacionada con la edad en el desarrollo de las actitudes morales. Existe un componente básico cognitivo estructural y son universales los principales aspectos del desarrollo desde el punto de vista cultural. Las normas y principios básicos son estructuras que nacen de las experiencias de la interacción social. Los estadios morales vienen definidos por unas estructuras de interacción entre el sujeto y los demás. Las teorías de la socialización y del aprendizaje social tienen como representantes destacados a Aaron Freed, 1968, Bandura y Walters, 1959, Berkowitz, 1964, Wolfman, 1970, Miller y Swanson, 1960, Sears, Raoul y Alpert, 1965, Whiting y Child, 1953. Consideran que el desarrollo moral consiste en una creciente conformidad conductual y afectiva a unas reglas morales más que un cambio cognitivo estructural. La moral está basada en la búsqueda de recompensas sociales y evitación del castigo. La norma moral básica es la interiorización de las reglas culturales externas. Debido a la complejidad del tema, he considerado oportuno centrarme en los psicólogos más significativos que han abordado el tema de la moralidad y más en concreto el desarrollo moral, así como el sentimiento de culpabilidad, aunque no he eludido a otros estudios del tema que enriquecen estas perspectivas. He acotado una serie de núcleos temáticos tales como la génesis del criterio moral según Piaget, los estadios cognitivo-estructurales del desarrollo moral de L. Colbert, las aportaciones de Erikson en torno a la identidad del yo, la contribución capital de Rawls y la teoría de la justicia, las investigaciones de Turrell sobre el desarrollo de los conceptos socioconvencionales, las investigaciones de
C. Gilligan sobre el enfoque que dan las mujeres a la moralidad en términos de responsabilidad y cuidado en contraste con el de los hombres. Las investigaciones de Jay Habermas, que ha realizado una importante síntesis de los diferentes planteamientos sobre el desarrollo moral y su relación con la identidad del yo en el marco de una ética discursiva. Al presentar estos enfoques he tratado de ver los puntos en común y las discrepancias, lo que de nueva aportación suponen las críticas de los investigadores posteriores y que han redundado en un mayor conocimiento del desarrollo moral. Para ello también he analizado los métodos de investigación que han empleado. En el último apartado de este marco teórico incorporo las aportaciones más significativas llevadas a cabo por la escuela psicoanalítica, destacando entre otros a Freud y MacLean. El psicoanálisis considera la moralización como un proceso de interiorización de las normas culturales paternales. La moral, tal como la expresa el superyo, es concebida como algo formado y fijado en la etapa temprana del desarrollo a través de la interiorización de las normas parentales, y los estadios freudianos son del carácter libidinal instintivo. El estudio sobre el sentimiento de culpabilidad que llevé a cabo en la tesina y que de nuevo he revisado ha servido para contrastar el enfoque psicoanalítico con el cognitivo. Hay dos razones que avalan esto. Esta perspectiva aborda la racionalidad moral desde el plano de las experiencias morales cotidianas y por eso ocupa un lugar fundamental el sentimiento de culpabilidad. Y por otra parte, ya Habermas comenzó considerando la racionalidad reflexiva sobre la relectura de Freud para pasar a la explotación de las aportaciones de Kohlberg al discurso moral colectivo. Para Freud, el sentimiento de culpabilidad se basa en deseos inconscientes reprimidos y resulta de la incapacidad para tolerar la ambivalencia de amor y odio hacia la misma persona que se produce en la situación edípica. Como solución estaría la identificación y la sublimación. Pero gracias al sentimiento de culpabilidad se han producido los logros más importantes. MacLean anticipa el momento en el que surge el sentimiento de culpabilidad a la etapa oral de Erikson, figura importante en las nuevas tendencias del psicoanálisis. Destaca más los aspectos conscientes. Las teorías del aprendizaje consideran que el sentimiento de culpabilidad es una respuesta de ansiedad condicionada a través de la asociación entre la transgresión y el castigo. Figuras significativas son Maurer, Afronfried y Wright. En el enfoque cognitivo evolutivo, el desarrollo de la culpabilidad autocrítica sigue una secuencia fija y universal de estadios, ya que coincide con el desarrollo general del razonamiento moral. Por último, la parte experimental de esta tesis doctoral la he llevado a cabo con un grupo de 92 jóvenes del bachillerato de los cursos primero y tercero del BUP de ambos sexos, y a quienes he aplicado una de las tres formas de los dilemas morales de Kohlberg.
La B, que tiene la originalidad de ser menos conocida y utilizada que la A, y que he traducido y adaptado para hacer este trabajo. Posteriormente he extraído las conclusiones sobre el estadio moral en que se encuentran según la edad, el sexo y el nivel educativo. Pero los jóvenes en su discurso moral, sin desdeñar los aspectos racionales, hablan también de sentimientos morales, como veremos en los grupos de discusión formados por una parte de los alumnos encuestados, 48 alumnos distribuidos en grupos de 8, un grupo de chicos, un grupo de chicas y un grupo mixto de primero del BUP, y un grupo de chicos, un grupo de chicas y un grupo mixto de tercero del BUP. Se reunieron durante 2 sesiones de una duración aproximada de 1 hora y media cada una, con brevísimo descanso, para conversar sobre estos 2 temas. A. ¿Con qué criterios morales se organizarían y gobernarían en una isla desierta, imaginándose que son los únicos supervivientes de un accidente aéreo, holocausto nuclear o desastre mundial? B. Los criterios morales que orientan su vida cotidiana, lo que les parece moral, inmoral, justo, injusto, responsable, irresponsable, culpable o no culpable. Debo destacar que mi propuesta de hacer la investigación con ellos fue aceptada unánime y desinteresadamente en todos los cursos, a pesar de llevarla a cabo en horario no lectivo, lo que suponía una sobrecarga en su horario escolar. En todo momento manifestaron su interés y colaboración, por lo que una vez más les manifiesto mi agradecimiento. La hipótesis que he planteado son las siguientes. A. Curso escolar en el que se encuentran los jóvenes permite explicar la etapa de desarrollo moral en que estarían ubicados. B. Existe relación entre la edad y las etapas del desarrollo moral. C. Existen diferencias entre el hecho moral en función del sexo de los jóvenes. La finalidad de este trabajo ha consistido, por tanto, en averiguar si hay diferencia en el desarrollo moral respecto a la edad, al sexo y al nivel educativo, y esto desde la perspectiva de su universo moral que ellos mismos describen. La hipótesis B y C implican que, además de los escenarios de socialización de maestro-discípulo, están los grupos de iguales o pares, que son la antesala de la autonomía moral. Teorías cognitivo-evolutivas sobre el desarrollo moral, Jean Piaget. Entre los antecedentes filosóficos más directos del enfoque cognitivo-evolutivo hay que citar al evolucionismo Baldwin y al pragmatismo Dewey. Tanto Piaget como Colbert, principales representantes de esta teoría, parten de un análisis filosófico previo al análisis de las categorías. Por el contrario, el psicoanálisis se toma como un mecanismo de defensa, y las teorías del aprendizaje se oponen radicalmente a cualquier consideración filosófica, ya que impediría el rigor científico. En este apartado veremos las líneas fundamentales de este enfoque, relacionándolo con las corrientes pioneras de la psicología moral, y nos ocuparemos de las valiosas aportaciones de Piaget, Bobet y Durkheim al desarrollo moral. Según Colbert, 1979, los aspectos principales del enfoque cognitivo-evolutivo del desarrollo moral se pueden resumir en los siguientes puntos.
Primero, el desarrollo básico implica transformaciones básicas de estructuras cognitivas que no pueden ser definidas ni explicadas por los parámetros asociacionistas del aprendizaje como contigüidad, repetición, refuerzo, etcétera, sino que deben explicarse en función de parámetros de organizaciones globales o sistemas de relaciones internas. El desarrollo de las estructuras cognitivas es una construcción del propio sujeto a partir de la interacción entre sus estructuras y la del medio. 3. Las estructuras cognitivas son siempre estructuras, esquemas de acción. Las actividades cognitivas son siempre organizaciones de acciones sobre objetos. 4. El desarrollo es un proceso constante de adaptación. Las nuevas estructuras cognitivas logradas representan siempre formas superiores de equilibrio en la interacción organismo-medio. 5. El desarrollo afectivo y cognitivo no son distintos. Ambos representan distintas perspectivas y contextos del cambio estructural. 6. Desarrollo y la organización de la personalidad implican una unidad básica denominada generalmente yo. El nivel del desarrollo social depende del nivel de desarrollo cognitivo y del factor más general que es la madurez del yo. 7. Los cambios evolutivos en el yo social reflejan cambios paralelos en la concepción del mundo social. El desarrollo social y el desarrollo del yo conducen a estados superiores de equilibrio y reciprocidad. El punto final de la moralidad es entendida como principio de justicia, de reciprocidad e igualdad. Los primeros estudios sobre psicología moral se deben al psicoanálisis freudiano, al psicologismo de la escuela durkheimiana y la investigación empírica iniciada por Baldwin y por Hurston, Horner y May, y alcanzan su madurez con la obra de Piaget, continuada hasta nuestros días a través de la obra de Kohlberg. Los estudios de la psicología moral no se han generalizado hasta los 3 últimos decenios a través de 3 grandes líneas de investigación: la psicoanalítica, Sullivan y Erickson; la cognitiva evolutiva, Kohlberg, Turiel y Rest; y la conductista o teoría del aprendizaje social, Eysenck, Bandura y Aaron Freire. A través de estas páginas vamos a ver la trascendencia de la obra de Piaget y sus aportaciones en el campo de la psicología moral, las investigaciones que realizó y sus conclusiones en torno a la práctica y conciencia de la regla, las diferencias entre niños y niñas y la presión adulta y el realismo moral, la noción de justicia, la importancia de la autoridad y la cooperación, responsabilidad de la educación moral, la comparación que él mismo realiza en otras teorías y, por último, las críticas llevadas a cabo por otros psicólogos. La obra Le Jugement Moral chez l'Enfant de Jean Piaget, publicada en 1932, se ha convertido en una de las obras clásicas sobre el desarrollo moral y destaca tanto por la rigurosa metodología como por el extenso influjo que ha ejercido hasta el punto que sus conclusiones mantienen hoy en día su validez. El trabajo sobre el juicio moral es uno de los primeros estudios piagetianos.
habiendo sido precedido por otros sobre el lenguaje y el pensamiento, el juicio y el razonamiento, la concepción del mundo y la causalidad. Algunos temas como el egocentrismo fueron discutidos después en contextos diferentes. No ocurrió lo mismo con las relaciones entre juicio moral y desarrollo cognitivo, que fueron retomados por otros investigadores. Se propuso estudiar exclusivamente la génesis del criterio moral y no las conductas o los sentimientos morales. Trató de integrar los datos evolutivos en una explicación sociopsicológica que pone en cuestión las tesis psicológicas sobre la transmisión a los niños de las normas sociales establecidas. Los diversos análisis realizados por él sobre la conducta y el juicio moral en los niños pretenden rebatir la tesis de Durkheim, para quien la sociedad es la única fuente de moralidad. Los tres elementos de la moralidad para Durkheim, 1925, son el espíritu de disciplina, la adhesión a los grupos sociales y la autonomía de la voluntad. El objeto de la moral y el origen del respeto puede ser la propia sociedad, por ser distinta a los individuos y superior a estos. Y el imperativo categórico es la emanación directa de la presión social. Considera que la moral es esencialmente una disciplina y que el hombre actúa moralmente cuando persigue fines superiores a los fines individuales, y que coexisten la moral del deber basada en la norma y la disciplina, y la moral del bien fundamentada en la apetencia de lo bueno. La primera es el fruto de la presión social, pero la segunda lo es de la interacción y de la cooperación. Este enfoque será asumido posteriormente por Piaget. La paradoja que trata de resolver y que Durkheim no fue capaz de hacer es cómo se desarrolla la moralidad autónoma individual en contraposición con la moral impuesta por el mundo de los adultos. El cambio de la moral de la presión adulta, del respeto unilateral a las normas impuestas por los adultos, a la moral de la autonomía y de la cooperación, es una consecuencia de las interacciones con los iguales y de las capacidades cognitivas del niño, que a su vez facilitan las relaciones sociales. La moralidad concierne a las cuestiones sobre lo que está bien y lo que está mal en la conducta humana. En la moral de la heteronomía, estas cuestiones se responden por referencia a las normas establecidas y los deseos de las personas con autoridad. Por el contrario, en la moralidad de la autonomía, cada individuo decide lo que está bien y lo que está mal mediante la reciprocidad, es decir, mediante la coordinación de puntos de vista. Baldwin, 1906, le va a proporcionar otra aportación importante, consistente en que el desarrollo intelectual conlleva la aparición de la autonomía personal. Considera que el desarrollo cognitivo del niño se lleva a través de dos etapas. En la primera, el niño simplemente acepta la obligación moral de norma pasiva. La segunda se caracteriza por la trascendencia de las reglas morales. La conciencia moral nace cuando se rompe el equilibrio entre las demandas internas y externas. El niño tiene que someterse a la obediencia, acto que se lleva a una imitación trascendente del adulto.
Toda obligación moral proviene de la presión social, pero luego queda asumida en la conciencia del individuo y de este modo permanece inalterable en él. A pesar de que sus teorías son un claro precedente de posteriores enfoques como el desarrollo moral del modelo cognitivo evolutivo, Piaget ha cuestionado la ausencia del papel jugado por el egocentrismo infantil en la primera fase, mientras que en las fases posteriores no logra aplicar convenientemente cómo se produce la interiorización de lo social en la conciencia personal. Sin embargo, asume el planteamiento de que yo solo se conoce por referencia con el de otros. Asume el planteamiento del que el yo solo se conoce por referencia con el de los otros. Estudia la génesis del criterio moral y no las conductas o los sentimientos morales. Inaugura la metodología empírica basada en la observación y la entrevista con niños de las escuelas de Ginebra y Neuchâtel. Para ello realiza 3 investigaciones. A. El respeto por las reglas, en donde trata de la moral heterónoma y autónoma. Piaget, 1932, tiene en cuenta a Kant, Durkheim y Bobet para justificar su hipótesis inicial de que toda moral consiste en un sistema de reglas y la esencia de cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia estas reglas. Las divergencias doctrinales aparecen solo cuando se trata de explicar cómo llega la conciencia al respeto por estas reglas. Piaget, 1932, página 9. B. El estudio de la mentira infantil, en donde aborda las consecuencias o efectos de la presión adulta sobre el realismo moral infantil. C. Las relaciones entre la cooperación y el desarrollo de la noción de justicia. En primer lugar, trata de la sanción y la justicia retributiva y de los castigos en el segundo. La responsabilidad como colectiva y comunicable y la justicia inmanente, la justicia distributiva y las relaciones entre igualdad y autoridad. La génesis del criterio moral no obedece simplemente a presiones y mimetismos sociales, sino que hay un paralelismo entre el desarrollo moral y la evolución intelectual. La descripción que Piaget realiza de cada una de las fases del desarrollo moral está basada tanto en aspectos socioafectivos como en aspectos cognitivos. Distingue 2 tipos de moral, la heterónoma y la autónoma. A. La moral de la heteronomía y el realismo moral es la moral de la presión adulta. El bien en esta fase consiste en obedecer al adulto. El niño considera los deberes como existiendo en sí mismos, independientemente de sus conciencias e impuestos obligatoriamente. El realismo moral, expresión normal del realismo del pensamiento infantil, se manifiesta en la confusión entre lo objetivo y lo subjetivo y en la concepción objetiva de la responsabilidad. Los actos se evalúan no en función de la intención, sino
por su resultado material. B. En la moral autónoma de cooperación se produce un cambio de moralidad absoluta y egocéntrica en una moral basada en una concepción relativa, en la que el niño es capaz de situarse en la perspectiva de los otros. La autonomía surge cuando el niño descubre la importancia de las relaciones de simpatía y respeto mutuos, la cooperación y la reciprocidad entre iguales. Parte de una perspectiva kantiana en su teoría moral y en su teoría del conocimiento insiste en que hay algo como lo que describió Kant con el nombre de moral propiamente dicho y contrastó la autonomía con la heteronomía de la voluntad. El mérito de Piaget ha consistido en pasar al campo de la experimentación tratando de saber cómo concibe el niño el respeto por la regla. Su hipótesis de partida es que toda norma consiste en un sistema de reglas y la esencia de cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que el individuo adquiere hacia esas reglas. Llega a las siguientes conclusiones. A. La moral prescrita al individuo por la sociedad no es homogénea porque la sociedad no lo es. La relación de presión trata de imponer al individuo desde el exterior un sistema de reglas de contenido obligatorio, mientras que en la relación de cooperación su esencia es hacer nacer en el interior de la mente la conciencia de normas ideales que controlan todas las reglas. B. Existe un paralelismo entre el desarrollo moral y la evolución intelectual, entre normas morales y lógicas. La lógica es una moral del pensamiento, la moral es una lógica de la acción. A través de la investigación psicosociológica se observa el paralelismo genético entre la constitución de la conciencia lógica y de la conciencia moral. El individuo por sí solo no es capaz de esta norma de conciencia y por consiguiente no consigue constituir unas normas propiamente dichas. Es necesaria la vida social para permitir al individuo tomar conciencia del funcionamiento de la mente y para transformar en normas propiamente dichas los simples equilibrios. El individuo por sí solo es y permanece egocéntrico. El primer tipo de control lógico y moral lo constituye las relaciones de respeto unilateral y de presión que establecen espontáneamente entre el niño y el adulto. Se produce una analogía entre el desarrollo moral y la evolución intelectual, de manera que solo la cooperación conduce a la autonomía. Respecto a la lógica, la cooperación es fuente de crítica, rechazando simultáneamente la convicción espontánea propia del egocentrismo y la confianza ciega en la autoridad de los adultos. La discusión da lugar a la reflexión y verificación objetiva. Sus resultados hablan tanto en contra del método autoritario como de los métodos que no favorezcan la cooperación. Posteriormente, tres aspectos de su teoría del desarrollo moral han tenido una considerable importancia, como ya destacaba Turiel. El primero fue la caracterización del desarrollo moral como un proceso de diferenciación entre juicios morales y no morales. El segundo fueron las interrelaciones propuestas entre orientaciones cognitivas
generales y juicios morales. Y el tercero, las relaciones que se producen entre los cambios en las capacidades de adopción de perspectivas y los que se producen en los juicios morales. Turiel, 1989, página 40. Aquí hacemos una pausa y continuaremos con el apartado El criterio moral en el niño. Pausamos.